Yo soy el doctor Luis Alberto Pomposi, soy médico pediatra, especialista en hipertensión arterial. Y voy a hablar de hipertensión arterial en niños y adolescentes. Los temas que voy a desarrollar van a ser una pequeña introducción, prevalencia, técnicas y variación de la presión arterial con la edad, la definición de hipertensión arterial en pediatría, voy a mostrar las tablas de percentilos de presión arterial, el diagnóstico, la etiología y el tratamiento. A manera de introducción, sabemos que la enfermedad cardiovascular del adulto sigue siendo una de las causas más frecuentes de morbimortalidad en el mundo. Los niveles de presión arterial en etapas tempranas de la vida y la historia familiar de hipertensión son los predictores más importantes de hipertensión en la edad adulta. En cuanto a la prevalencia, en pediatría hablamos que en líneas generales oscila entre el 1 y el 4%. En cambio, esta aumenta hacia la adolescencia, llegando a un 6 o un 7%. ¿A qué edad se debe empezar a tomar la presión? Según la Academia Americana de Pediatría, se recomienda una determinación anual de la presión arterial en niños a partir de los 3 años en la consulta habitual del pediatra. También creemos que sería conveniente que dicho procedimiento forme parte del examen pediátrico desde los primeros días de vida del niño, sobre todo en aquellos pacientes que tengan sospecha de alguna enfermedad secundaria, como por ejemplo puede ser un paciente con coartación de aorta o un paciente con una uropatía, que son propensos a desarrollar hipertensión arterial. Pero no solo esto podemos determinar la presión arterial, sino que también podemos evaluar en los niños sanos cómo es la curva o de tracking o de encarrilamiento tanto de la presión sistólica y diastólica de acuerdo a la edad basal del niño. O sea, como vemos en la diapositiva, vemos que la presión arterial aumenta con la edad. Esto nos da una rica información de nuestros pacientes, porque desde ya vamos a conocer la presión arterial de ese niño a lo largo de toda su vida, pero también nos va a dar información en aquellos pacientes asintomáticos en los cuales tienen presión arterial elevada. Por eso es muy importante tomar la presión arterial. ¿Y cómo la vamos a tomar? Generalmente la metodología no difiere de los adultos, salvo, como muestra esta diapositiva, el tamaño de los manguitos recomendados según la edad, que este deberá cubrir el 80% de la circunferencia del brazo y por ende una altura de los 2/3. O sea que lo más importante, para no hablar de pseudohipertensión o falsa hipertensión, como muchas veces pasa, que cuando le estoy tomando con un manguito pequeño me puede dar presión elevada, en general tener una buena técnica. Y lo que hacemos generalmente la primera consulta, a diferencia de los adultos, es tomar en ambos miembros y tomar en ambos miembros superiores y tomar también una toma en alguno de los miembros inferiores para descartar lo que llamamos coartación de aorta, que es una patología frecuente en pediatría. Acá, como vemos en la diapositiva, los diferentes tamaños de los manguitos. Y bueno, en cuanto a la definición, sabemos que, a diferencia de los adultos, la definición en pediatría está basada en percentilo y no en valores predeterminados, y además por estratificación de riesgo, como pasa en los adultos. Entonces podemos definir normotensión cuando el promedio de la presión arterial sistólica y o diastólica es menor al percentilo 90 para edad, sexo y talla, y hablamos de hipertensión cuando el promedio de la presión arterial sistólica y o diastólica es mayor o igual al percentilo 95 para edad, sexo y talla en 3 o más ocasiones. En el medio surge un nuevo estadio, que es la prehipertensión, que es cuando el promedio de la presión arterial sistólica y o diastólica es mayor o igual al percentilo 90 y menor al percentilo 95 para edad, sexo y talla en 3 o más ocasiones, o en aquellos adolescentes con presión arterial mayor a 120/80.
A la hipertensión arterial las podemos dividir en hipertensión estadio 1, es cuando el promedio de presión arterial sistólica y o diastólica está entre el percentilo 95 y el percentilo 99, más 5 milímetros de mercurio para edad, sexo y talla en por lo menos 3 o más determinaciones. Y hablamos de hipertensión estadio 2, cuando el promedio de presión arterial sistólica y o diastólica está por encima del percentilo 99, más 5 milímetros de mercurio para edad, sexo y talla por lo menos en 3 o más determinaciones. Para ello pasamos a las tablas, como dije anteriormente, que está basada la definición en percentilos. Y como vemos, tenemos en las abscisas la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Y por debajo de eso los percentilos de talla de cada uno de nuestros pacientes. Percentilos 5, 10, 25, 50, 75, 90 y 95 para talla en general, y en las ordenadas tenemos el percentilo de presión arterial y la edad del paciente. O sea que, tomando como intersección, por ejemplo, un paciente de 6 años que está en percentilo 50 de talla, vamos a tener que, para el percentilo 90, para ese paciente va a tener que tener 110, menos de 110 de sistólica y menos de 70 de diastólica. Estas serían las tablas de varones, que van de 1 a 17 años, y después están las tablas para niñas, que también van de 1 a 17 años. Entonces, resumiendo, tenemos un paciente que le tomamos la presión, tanto tenemos el promedio de presión arterial sistólica y diastólica. Si este promedio, yendo a la tabla, es menor al percentilo 90, hablamos de normotensión. Pero ¿qué pasa cuando es mayor del percentilo 90? Vamos a repetir las tomas, y si estas tomas, este promedio de tomas me sigue dando por debajo del percentilo 90, hablamos de normotensión. Pero puede pasar que esté entre el percentilo 90 y el 95, entonces hacemos un seguimiento de este paciente y vamos a seguir repitiendo medidas, y también vamos a indagar sobre factores de riesgo asociados, porque no es lo mismo tener un paciente prehipertenso o un adolescente con sobrepeso, obesidad o dislipemia o antecedentes familiares de hipertensión arterial, que tener un adolescente delgado, deportista, en el cual en general yo voy a hacer un seguimiento de ese paciente, pero el riesgo va a ser muy diferente. Y si el promedio de medidas me da mayor al percentilo 95, voy a hablar de hipertensión. Pero en general, esta hipertensión que yo detecto en mi consultorio, la voy a tener que confirmar por o autodeterminaciones domiciliares de la presión arterial o monitoreo ambulatorio de la presión arterial, porque en pediatría tenemos también un alto porcentaje de lo que se llama guardapolvo blanco, que son aquellos pacientes en los cuales tienen hipertensión en consultorio pero normotensión en el domicilio. Y si realmente confirmo que el paciente es un hipertenso por estos métodos, voy a evaluar la etiología y el daño de órgano blanco. ¿Cómo hago el diagnóstico de paciente? Bueno, como dije anteriormente, primero lo más importante y a veces lo más difícil en pediatría es determinar o confirmar la presencia de hipertensión arterial. Y esto lo voy a hacer, llámese con las mediciones de presión arterial en el consultorio y confirmándolo con automonitorización domiciliaria de la presión arterial o monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Luego voy a establecer el riesgo cardiovascular global de este paciente a través de factores de riesgo, indagando si tienen antecedentes familiares de hipertensión arterial, antecedentes familiares de enfermedad cardíaca, o si es un paciente dislipémico, si es un paciente obeso, si es un paciente diabético o un paciente renal. Voy a evaluar daño de órgano blanco a través de un interrogatorio dirigido o eventualmente, a través de métodos complementarios, como ser principalmente en dos órganos, que es el corazón y el riñón. En el corazón, en general, podemos hacer, de acuerdo a los recursos que tengamos, una radiografía de tórax para evaluar el índice cardiotorácico y un electrocardiograma para evaluar hipertrofia ventricular izquierda con el índice Sokolov.
tengamos presente que este método tiene baja especificidad y baja sensibilidad en caso de hipertensión, y si tengo el alcance y tengo la posibilidad de realizar, lo mejor sería realizar un eco Doppler cardíaco, donde me va a informar sobre si tengo o no hipertrofia ventricular izquierda. A nivel renal voy a evaluar si la presencia o ausencia de microalbuminuria a través de una orina de 24 horas o eventualmente a través del cociente albuminuria, creatininuria de una micción espontánea matinal, sobre todo en chicos pequeños. Y también voy a evaluar condiciones clínicas asociadas, por ejemplo, aquellos pacientes que están tomando antiinflamatorios no esteroides o corticoides en altas dosis y en forma prolongada, o en aquellos pacientes trasplantados que tienen inmunosupresión, por ejemplo la ciclosporina, que son todas drogas que elevan la presión arterial. Y por último, voy a identificar posibles causas de hipertensión arterial secundaria, como por ejemplo puede ser, si yo tengo un paciente con disminución de los pulsos femorales, voy a estar ante la sospecha de una coartación de aorta. Si tengo un paciente con manchas café con leche en tronco, voy a pensar que puede ser una neurofibromatosis tipo 1 y eventualmente esto se asocia a estenosis de la arteria renal o eventualmente a feocromocitoma. Si tengo un paciente donde les cuales le escucho un soplo abdominal supraumbilical o lo sistólico, puedo estar ante la presencia de una estenosis de la arteria renal. Y si tengo un paciente con ausencia de pulsos a nivel radial, por ahí puedo estar ante la presencia de una enfermedad de Takayasu. Son todas causas plausibles de elevar la presión arterial. A nivel de etiología, groseramente, para no adentrarnos en cada una de las edades en particular, podemos dividir groseramente en dos grupos. El preadolescente, donde va a predominar la hipertensión arterial secundaria. En general son los niños más pequeños, donde la causa va a ser secundaria y en menor medida primaria, como vemos en la diapositiva, mientras que los adolescentes ya prima la hipertensión arterial primaria y muy bajo porcentaje de hipertensión arterial secundaria. Dentro de la hipertensión arterial secundaria, por lejos el mayor porcentaje se la lleva a las enfermedades renales y secundariamente las enfermedades cardiovasculares en pediatría, como por ejemplo la coartación de aorta. Una vez que tenemos el paciente catalogado como hipertenso, siempre vamos a iniciar un tratamiento no farmacológico. ¿Y en qué consiste este tratamiento no farmacológico? Va a consistir en la reducción de la ingesta de sodio, así como también se van a desaconsejar alimentos con conservantes. Vamos a tratar de controlar y normalizar el peso corporal en aquellos casos que tengan sobrepeso o obesidad, y en general esto lo vamos a extender al grupo familiar, porque generalmente hemos visto que vamos al fracaso cuando no incluimos a toda la familia ayudándolo al niño en esta etapa. Le vamos a aconsejar una actividad física regular con disminución del sedentarismo, no como muchas veces pasa que nos llegan pacientes al consultorio que tienen hipertensión arterial leve y muchas veces le suspenden drásticamente la actividad física. En general estos chicos, y sobre todo muchas veces tienen sobrepeso o obesidad, en general estos chicos tienen que hacer actividad física. La actividad física tiene que ser regular, tiene que ser de carácter aeróbico, en general de 3 a 5 veces por semana y más o menos de 50 minutos a 1 hora por sesión. La dieta debe ser rica en vegetales y fruta, y vamos a tratar de modificar otros factores de riesgo, y en el caso de los adolescentes, evitar el tabaquismo en aquellos pacientes que no han iniciado y desestimarlo en los que ya lo han iniciado, y disminuir el consumo de alcohol, también evitar el consumo de drogas. Y cuando esto fracasa, vamos a tratar de realizar un tratamiento farmacológico, cuyas indicaciones son en la hipertensión arterial sintomática, en la hipertensión arterial secundaria. Vamos a hacerlo en la hipertensión arterial con daño de órgano blanco, en la hipertensión arterial en el paciente con insuficiencia renal crónica, en el paciente con diabetes tipo 1 y tipo 2, en la hipertensión del paciente trasplantado, y
Y en la hipertensión del paciente, que a pesar de realizar un tratamiento no farmacológico, en general hubo fracaso del tratamiento no farmacológico, entonces iniciaríamos. ¿Con qué drogas lo hacemos? Bueno, a continuación voy a mostrar dos diapositivas, con las dosis de las drogas que se están autorizadas para utilizar en pediatría. Muchas gracias.